continuar. Listo. Bueno, el día martes conversábamos sobre procesos de separación y les comentaba que en este curso nos vamos a centrar en procesos de separación que están gobernados por procesos de transferencia de masa. Es decir, aquellos procesos donde tiene lugar el transporte de materia. Al final de la sesión conversábamos sobre este diagrama que ilustra un proceso de separación con transferencia de masa, donde en dicho diagrama podemos identificar una alimentación que va a tener una composición característica, diversos compuestos, elementos que tendrán unas concentraciones dadas, o bien sea expresado en términos de fracciones molares, fracciones másicas como tal, ingresan al equipo de separación, que va a ser el corazón, por decirlo así, en términos de equipo, donde va a tener lugar la separación de los compuestos en dos o más corrientes de productos que van a tener diferentes composiciones. Eso es lo que nos permite garantizar que ocurrió la separación, que las corrientes que salen van a tener composiciones que son diferentes. Para que tenga lugar la separación es necesario la incorporación de un agente de separación, bien sea materia o energía. Una corriente de materia puede ser una corriente de un compuesto que ingresa y es el que facilita el proceso como tal. O puede ser por una corriente de energía, donde tengamos que suministrar energía al proceso para que ocurra la separación. Los principios de separación, decíamos, son variados. Pueden ser diferencias de volatilidades, puntos de fusión, solubilidades, diferentes puntos de sublimación, diferentes capacidades de absorción, diferentes movilidades, densidades, efectos de partículas, tamaños de partícula como tal. Entonces, en este sentido, este diagrama es muy ilustrativo para conceptualizar los diferentes procesos que vamos a conversar a lo largo del curso. En las notas del texto de Sider que les recomendé que leyeran, habla sobre los agentes de separación, sobre los agentes de transferencia de masa y habla sobre los agentes de transferencia de energía. ¿Quién me puede comentar un poco sobre lo que refiere Sider sobre esos dos aspectos? ¿Quién quiere profundizar? Profe, Vamos a ver, dígame. yo acá hice una anotación y en el texto se mencionaba que el agente separador de energía podría ser ya sea por transferencia de calor o ejercido con un trabajo de eje, ya sea que se produzca o se introduzca, por decirlo de alguna manera, trabajo al sistema. Esto lo mencionas más sobre la separación por creación de fase, que es como la separación más común, y se ponían como tres métodos de separación que se utilizaban: la condensación o parcial o vaporización, la vaporización flash y la destilación. Y se hacían por medio de cambios de presión, principalmente estos agentes de separador por energía. Bien, Juan. Entonces tenemos que cuando es una corriente de energía, en resumen, tenemos diferentes formas de introducir energía al sistema, bien sea a través por incorporación o bien sea retirando calor, ¿ok? Dependiendo de las condiciones con las cuales trabaja el sistema, bien sea a través de trabajo. El trabajo entonces se puede crear por trabajo de eje, por diferenciales de presión como tal, que notificaciones sobre el balance de energía que encontramos en el sistema, ¿ok? ¿Y qué leyeron sobre los agentes de transferencia de masa?
Profe, nuevamente. Yo tengo acá que es básicamente, es cuando se agrega como otra fase al sistema. Ya sea si como la alimentación va a ser, por ejemplo, va a ser una alimentación líquida, se puede agregar otra fase de vapor para así hacer una separación, ya sea por, acá mencionaban dos casos, que sea por membrana porosa o membrana no porosa, para hacer diferente tipo de separación, Bien, dependiendo pues lo que se requiera. bien, Juan. No necesariamente tiene que ser otra fase, puede ser la misma fase. Lo importante es que estamos incorporando una corriente de otra sustancia al sistema, que luego va a tener que ser separada en alguna de las corrientes de los productos, ¿ok? Esa, si se quiere, es la característica principal de cuando hay un agente de separación por transferencia de masa, que luego la corriente que hemos incorporado tiene que ser removida. Por ejemplo, cuando hacemos una extracción líquido-líquido, la alimentación se encuentra en fase líquida y el agente de separación es otra corriente que está en la misma fase líquida. Entonces, no necesariamente son fases diferentes, ¿ok? Hago esa acotación. Bueno, gracias, Juan. Entonces, eh, en general, las operaciones de separación se pueden clasificar de esta manera, ¿ok? Vamos a encontrar una ruta en la cual vamos a encontrar operaciones de separación que son mecánicas. En las operaciones de separación que son mecánicas, no tiene lugar transferencia de masa. Por ejemplo, ¿cuáles son estas operaciones de separación mecánica? Por ejemplo, una filtración. En una filtración donde tenemos un sólido en suspensión y procedemos entonces a remover ese sólido del líquido que luego se llama el líquido clarificado, lo que está ocurriendo es que a través de una barrera física impedimos el paso de unas partículas que tienen un tamaño. Eso entonces es una operación de separación mecánica donde no hay transferencia de masa. Podemos encontrar una operación de cribado. ¿Qué es una operación de cribado? Donde vamos a tener diferentes tamices, mallas, ¿ok? Que tienen diferente tamaño y que ellas permiten el paso de ciertos tamaños de partículas de sólido. Entonces, allí lo que vamos a encontrar al final es una cantidad de sólidos, por ejemplo, que sea clasificado en función de su tamaño de partícula. Pero ¿qué ocurre? Que al final todos los sólidos tendrán una composición similar. Por lo tanto, no ha ocurrido una transferencia de masa. Entonces, eso también constituye una operación de separación mecánica. Por ejemplo, separación de partículas de un sólido por diferencia de densidad también constituye una separación de tipo mecánico. Es decir, una suspensión, por ejemplo, coloidal, donde tenemos diferentes partículas que están en estado coloidal, otras más grandes que comienzan a aglomerarse y por diferencia de densidad comienzan a precipitar, es un principio de separación mecánica. ¿Qué caracteriza una operación de separación entonces donde hay la transferencia de masa? Que hay un cambio en la composición de las soluciones, hay un cambio en la concentración de las corrientes que salen del sistema. Las corrientes tendrán diferencias de composiciones. Entonces, esa es la característica principal de un proceso de transferencia de masa y ese es el aspecto con el cual nos enfocaremos este semestre para estudiar diferentes procesos donde ocurre una operación de separación que está gobernada por la transferencia de masa y que se caracteriza porque las corrientes que salen del proceso tendrán composiciones diferentes. ¿Ok? Eh, ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Estamos claros o necesitamos profundizar en esta discusión? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro, profe. Vale, listo. Entonces avanzamos entonces. Bueno, bueno, ya hemos conversado sobre este diagrama. ¿En qué consiste entonces, en resumen, el agente de separación? Es una corriente de materia o energía, que es la responsable
de que tenga lugar la separación. Eso es lo que llamamos agente de separación. Puede ser la energía necesaria para que tenga lugar. Esa energía necesaria puede dar lugar entonces a dos corrientes de producto. Estas dos corrientes de producto pueden ser fases diferentes. Se puede generar una nueva fase por efecto de la energía incorporada. En el caso de que sea materia, la corriente que se incorpora puede tener la misma fase de la alimentación o puede tener una fase diferente. ¿Ok? Esas son las características principales que nos permiten definir. Otra manera de visualizar este tipo de procesos es que las operaciones de transferencia de masa donde la agente de separación es energía, generalmente se conocen como operaciones directas. ¿Por qué se conocen como operaciones directas? Porque las corrientes que salen del equipo de separación se van a encontrar libre de alguna sustancia que estemos incorporando, porque lo único que estamos adicionando es energía. Entonces, la